Acéptanos, Señor, como una ofrenda de amor, un olor fragante de alabanza pura. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Cantemos juntos, hermanos. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Oh, acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, acéptanos, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dísele una vez más, grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Esta alabanza habla de un deseo intenso, profundo en el corazón del hombre, sobre todo del cristiano, ya sea hombre o mujer, pero cristiano, de querer ser agradables al Señor. Esa es una de las peticiones más importantes que podemos hacer nosotros en nuestras vidas, y ocuparnos en eso también debe ser una de las prioridades de todos los cristianos. Debemos procurar ser realmente hijos o hijas de Dios agradables, que por sus actitudes, sus acciones y todo lo que nosotros somos podamos convertirnos en personas agradables a Dios. Y esa también debe ser nuestra oración, así como las demás oraciones o motivos de oración que podamos tener. Por eso hoy en nuestro devocional, antes de continuar, vamos a orar también. Vamos a poner en las manos de Dios nuestras vidas, vamos a pedirle también por cualquier necesidad y vamos además a pedirle que nosotros podamos seguir siendo objetos de esa transformación o de ese obrar que el Espíritu de Dios está llevando a cabo en nuestras vidas para transformarnos y poder hacer de nosotros esas personas, hijos o hijas que Él quiere que nosotros seamos. Oremos.
Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias porque te podemos alabar, te podemos decir todas esas cosas, Señor, en cantos, en alabanzas, verdades que son, Señor, relacionadas a tu naturaleza y al obrar que tú tienes siempre presente para con nosotros. Te suplicamos, Señor Jesús, que tu voluntad se esté llevando a cabo siempre en nuestras vidas. Gracias porque tú tienes fiel cuidado de cada uno de nosotros. Queremos, Señor, primeramente pedirte por nuestros corazones, por nuestras vidas. Anhelamos ser agradables completamente a ti, Señor. Te queremos suplicar, Señor, que en nuestro día a día pueda verse reflejado que nosotros estamos no solo interesados, sino trabajando también por ser las personas, los hijos o hijas que tú quieres que nosotros seamos. También, Señor, estando delante de ti, ponemos en tus manos todas nuestras necesidades. Oramos por todos los enfermos, por todos aquellos parientes nuestros que necesitan de nuestra intercesión. Oramos por nuestros amigos, oramos, Señor, por los hermanos en la fe. Intercedemos por todos los que están requiriendo, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Provee también, Señor, para el que lo esté necesitando. Trae tu paz y tu bendición por sobre todos nosotros. Además, Señor, te suplicamos que el tiempo de meditación en este devocional también sea aprovechado al máximo para nuestro propio crecimiento espiritual. Te damos gracias, te agradecemos todo, Señor, y oramos en el nombre tierno y amoroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda, hermano, tomar tu propio apunte de cada uno de los devocionales. Si tú observas algo en un versículo que Dios está llamando tu atención a prestarle allí o a enfocarte a ese versículo, toma tus propias notas, saca tus propias aplicaciones. Nosotros te facilitamos una guía, pero tú puedes hacer tus propios apuntes en tu propia libreta de apuntes personales y de esa manera tú puedes profundizar y aprovechar al máximo lo que es la meditación de la Sagrada Escritura. El tema para esta ocasión, amado hermano, se titula Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Fíjate bien, en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20, nos van a ilustrar este tema, nos van a instruir sobre la importancia de prestarnos atención a nosotros mismos y sobre todo con los elementos que ahí se mencionan. Veamos inmediatamente lo que el texto nos dice y posteriormente continuaremos con la meditación. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuídate de ti mismo. Es un tema que nos lleva a reflexionar en la importancia de fijarnos en nuestra propia naturaleza. Este tema trata acerca de la disciplina espiritual o del hábito espiritual de aprender a estar alertas sobre lo que somos nosotros mismos, sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, sobre lo que pensamos, es decir, sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro propio interior en tiempo real, en tiempo presente, es decir, de manera continua. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que soy realmente? ¿Cómo me siento? ¿Me siento mejor
que otros, me siento superior que otros, creo yo que soy más bueno que otros cristianos o que otras personas, pero ¿soy realmente bueno o solo es una sensación e incluso podríamos decir, o se trata hasta de un autoengaño? Cuídate de ti mismo es un tema que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre todo sobre nuestra propia naturaleza. Qué fácil es fijarnos en la maldad que está en otros. Es fácil señalar, es fácil criticar, es fácil observar las actitudes, las conductas o comportamientos de los demás, sus acciones, y juzgarlas y emitir juicio. Pero qué difícil es observarnos hacia nosotros mismos de manera continua y aprender a cuidarnos aún de nosotros mismos, aprender a estar pendientes de nosotros mismos, de nuestro desempeño espiritual, de nuestras actitudes, de la pecaminosidad que pueda estar presente en nosotros. Siempre es más fácil fijarse en los errores y defectos de los demás. Quizá eso resulte más fácil porque nuestros ojos están apuntando siempre hacia afuera y es muy difícil ver hacia nuestro propio interior. Así entonces resulta más fácil fijarse en los demás. Además también es más cómodo, porque fijarnos en nosotros mismos puede ser muy incómodo. La culpabilidad o la conciencia pueden afectarnos. Incluso el Espíritu Santo, principalmente, puede también llegar a incomodarnos cuando nos presenta una realidad espiritual que necesita ser transformada. Por eso es que preferiblemente la naturaleza misma nos lleva a fijarnos en otros, no en nosotros. Pero para eso hay temas como estos, que nos invitan a prestarnos atención a nosotros mismos. Por eso, cuídate de ti mismo. Primeramente, el devocional de hoy nos dice que no puedes ser justo por tus propios medios. No puedes alcanzar la justicia que es agradable delante de Dios con tus propios recursos. Acepta eso de una vez por todas. Tu realidad espiritual, tu condición humana, tu naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, la maldad que está en nosotros, nos impide poder ser justos conforme a los estándares de Dios, empleando nuestros propios medios o recursos. Podemos tener un intenso deseo de ser justos, pero tener el deseo no nos convierte en personas justas. Incluso podemos intentar emprender cosas buenas que vayan orientadas a ayudar a las personas. Podemos concretar proyectos de amor, de caridad, de ayuda al prójimo. Sin embargo, dichas acciones tampoco nos hacen a nosotros justos. ¿Por qué? Porque en el fondo de nuestro interior yace adormecida y se activa a cada instante también la naturaleza humana o la naturaleza pecaminosa que nos lleva constantemente a una actividad pecadora o pecaminosa que es constante. Cuando menos nos hemos dado cuenta, ya puede estar presente un pensamiento en nuestra mente que está relacionado con el pecado. Y por muchas cosas buenas que hagamos, por muchas obras de amor y sacrificiales que intentemos emprender, eso tampoco cambia nuestra naturaleza. Eso, por supuesto que debemos emprenderlo, debemos hacer cosas buenas, debemos ayudar al prójimo, amarlo, servirle, ser bondadosos, son cosas que somos llamados a hacer. Sin embargo, eso tampoco nos hace justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, sus ojos son realmente perfectos. Su mirada no puede ser objeto de engaño. Y en lo que estamos o intentamos hacer algo bueno, simultáneamente el Señor, con su capacidad celestial y su poder supremo, es capaz de discernir y de distinguir y de identificar en nuestros corazones o en nuestras mentes o en la misma acción en sí, indicios, evidencias o muestras concretas de lo que la Biblia llama
pecado. Por esa razón es que no vamos a lograr jamás ser justos por nuestros propios medios. Más vale que aceptemos eso como una realidad. No debo renunciar al deseo de ser justo delante de Dios. Debo tener ese deseo intenso en mi corazón de poder llegar a la presencia de Dios o de poder ser visto por Dios como una persona justa. Debo desearlo, debo buscarlo, pero no lo lograré jamás con mis propios medios. De hecho, Dios quiere que sea justo, sin embargo, Él mismo nos ha provisto también los medios. Por ejemplo, el versículo 10 que hemos leído nos recuerda algo que está plasmado tanto en la Biblia, en la parte del Antiguo Testamento, como también se nos recuerda en el Nuevo Testamento. Y es una realidad también de nuestros días. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Solamente uno es bueno, solamente uno es justo, y ese es Jesucristo. Por lo demás, todos nosotros, todos los demás, todos los que no somos Cristo Jesús, realmente no podemos alcanzar la justicia con nuestros propios medios. Nuestra naturaleza humana y pecaminosa nos impide alcanzar los estándares de justicia que son agradables para el Dios supremo, santo y sublime como lo es nuestro Dios. La gran noticia es que, si bien es cierto, no puedo ser justo con mis propios medios, por la gracia y misericordia de Dios, es posible alcanzar la justicia de Dios a través de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados, y por mi fe en Él es posible que Dios Padre pueda verme a mí como justo. No por mis propios medios, no por mis propios méritos, no porque yo sea bueno, no porque yo lo haya alcanzado, sino más bien porque Jesucristo lo hizo, porque Él lo ha logrado, porque Él murió en la cruz del Calvario, porque Él pagó el precio para mi propio rescate. Y es Jesucristo quien me presenta al Padre Celestial como un hijo justo, pero no con mérito propio, sino con el mérito de Jesucristo, nuestro Señor. Es muy importante tomar en cuenta eso para aprender a cuidarnos de nosotros mismos, porque nuestra propia naturaleza realmente es muy engañosa. Nuestro corazón es engañoso y es muchas veces difícil de predecir. Cuando menos lo hemos notado, ya estamos en una situación que es digna de arrepentimiento, y cómo llegamos hasta ahí es por nuestra propia naturaleza. Para conocer un poco más de esto, veamos los siguientes puntos. Por ejemplo, en el punto número 2 tenemos también lo siguiente. Dice, piensa y evalúa qué es lo que más buscas en esta vida. Piensa y evalúa qué es lo que más buscas en esta vida. ¿Qué es eso? ¿Quieres tú tener un parámetro en tu vida o un criterio en tu vida para poder evaluar lo que está en ti, para poder conocer tus motivaciones, para poder conocer también tus ambiciones? Bien, la manera de hacerlo es filtrando u observando precisamente qué es lo que más anhelas, qué es lo que más buscas realmente en esta vida. No digas que es Dios a quien más buscas si en realidad no es. Puede que tú desees que sí sea Dios lo que más buscas. Puede que en el fondo sí tengas el anhelo. Puede que sí quieras. Sin embargo, esto solo se puede saber observando la práctica, observando tu vida real, tu vida diaria. ¿A qué dedicas más tiempo? ¿Cómo se reflejan tus prioridades? ¿Cómo se refleja tu búsqueda de Dios a través de lo cotidiano? ¿O será que para ti o vives enfocado en la búsqueda, por ejemplo, de la felicidad
al margen de lo que Dios quiere para ti? O quizá tú seas de las personas que al pensar y evaluar qué es lo que más buscas en esta vida, te das cuenta de que lo que más buscas en esta vida sea probablemente el dinero y todo lo que con él se obtiene. Tienes que aprender a detenerte siempre por un momento. En esos momentos de quietud, en momentos de tranquilidad, evaluar y ver qué es lo que vives haciendo, qué es lo que intensamente ocupa tu atención, qué es aquello que te apasiona tanto, qué es aquello en lo que te ocupas tanto, qué es aquello en lo que te enfocas tanto. Debemos aprender entonces a pensar y evaluar en eso. ¿Qué es lo que más busco en esta vida? ¿Qué es lo que me haría feliz? ¿Será que ya soy feliz porque tengo a Dios y ya no necesito nada más? ¿Me siento así realmente? ¿Siento que si tengo a Dios no necesito nada más? ¿O todavía vivo buscando algo que siento que todavía no tengo? Siento que todavía me hace falta algo. ¿Qué es lo que más vivo buscando? Eso es muy importante porque de la búsqueda vamos a también deducir y a observar o concluir que las acciones que siguen a la búsqueda básicamente son un reflejo de lo que en el fondo de mi corazón más anhelo obtener y por lo cual vivo trabajando constantemente. En el versículo número 11, dentro de la misma línea de pensamiento, donde el versículo 10 nos decía que no hay justo ni aun uno, en el versículo 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No solamente cuesta, es decir, no solamente no hay justos en la tierra, en todos los tiempos, justos por sus propios medios no los hay. Todos los que son justos delante de Dios son justos porque Jesucristo los ha justificado. Así entonces son justos no por sus propios medios, méritos, fuerzas o recursos, sino porque Jesucristo los hizo justos. Y por ende también esa ausencia de la naturaleza que debería de buscar a Dios, esa ausencia de justicia en la naturaleza del hombre, nos lleva también a esta consecuencia que se menciona en este versículo 11. No hay quien comprenda, no hay quien entienda, no hay quien tenga conocimiento, no hay quien busque a Dios. Si echamos un vistazo a la cultura humana en general, a nuestras sociedades, a nuestros países, a los lugares donde nosotros vivimos, en general las personas se comportan modelando lo que este versículo 11 dice. Parece ser que en cuanto a Dios no hay quien entienda. Parece ser que en cuanto a Dios no hay quien lo busque o le busque y que lo haga con corazones sinceros y que lo haga también empleando o acudiendo a los métodos correctos o a los medios que Dios mismo ha establecido para poder ser encontrado. Sobreabundan religiones, sobreabundan sectas, sobreabundan medios, métodos humanos para intentar buscar a Dios, pero todos esos son métodos humanos, creados por el hombre o por agrupaciones religiosas. Son métodos organizados por una religión organizada, cuya jerarquía establece formas a las que ellos le llaman liturgia, le llaman de sus propias maneras, y que sirven para administrar según ellos lo que es la relación de Dios con el hombre, pero son métodos completamente erróneos. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios de manera genuina, que lo haga a través del método apropiado. El método lo establece Dios, el método no lo establecen los hombres. Es muy importante tomar en cuenta esto. El método para buscar a Dios no lo establecemos nosotros, el método lo establece Dios. Y aquello que se convierta en el objeto primario de nuestra búsqueda,
eso va a determinar también la naturaleza de nuestras acciones, de nuestros pensamientos o de nuestras actitudes. Si tú vives buscando el dinero como lo más importante, para citar solo un ejemplo, entonces tus actitudes pueden llegar a ser actitudes de codicia, de avaricia y cosas por el estilo. Puedes llegar a desarrollar una mentalidad materialista. Y así, por el estilo, dependiendo del objeto o de aquello que se convierte en esa búsqueda suprema que ocupa tu energía y tu vida, de allí se van a desglosar también tus actitudes. De hecho, eso lo podemos ver en el tercer punto de este devocional, que dice así: observa y analiza el origen y causa del mal. Observa y analiza el origen y causa del mal. ¿Qué es lo que produce realmente la maldad en el hombre? Precisamente es lo que se ha mencionado en los dos primeros puntos del devocional. El origen del mal tiene que ver con que no hay justo, ni aun uno. El origen del mal tiene que ver o se propicia ya que no hay quien entienda ni busque a Dios. Cuando el ser humano decide vivir apartado de Dios, sin vivir buscando a Dios, entonces el ser humano está propiciando que de su corazón fluya toda clase de acciones asociadas a la maldad, que es común hoy, así como lo ha sido siempre común en la humanidad, que ha vivido apartada y alejada de la búsqueda de Dios. El versículo 12 dice para nosotros que todos se desviaron, es decir, se rebelaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es que no habrá jamás quien haga lo bueno mientras no seamos realmente justificados por Dios, mientras no vivamos buscando a Dios, mientras no vivamos examinando qué es lo que más buscamos y pensando en eso, y mantenernos siempre alineados y enfocados en buscar a Dios, no habrá jamás quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y todos los siguientes versículos nos hablan acerca de cosas malas que son capaces de salir del corazón del hombre. Por ejemplo, en el versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Son cosas malas. El versículo 14 también dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Todo eso sucede en el corazón que no busca a Dios, en el corazón que no vive o busca el ser justos con los medios de Dios. Además, dice el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Todos estos versículos nos están pintando la realidad de la naturaleza humana. El versículo 16 también dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no, dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz. La razón, o una de las tantas razones, como ya las hemos visto, y el versículo 18 lo retoma, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando en el corazón del hombre o de la mujer no hay temor de Dios, entonces precisamente allí, en ese corazón que no teme a Dios, en ese corazón que no ha sido justificado por Dios, que no busca a Dios, en ese corazón se van a originar siempre toda clase de acciones y de maldades que hoy en día también nos tienen a nosotros en una situación en general de precariedad espiritual. La maldad reina, la maldad abunda, la maldad está a la orden del día. Es innegable que hay maldad en el mundo, siempre la ha habido y jamás se va a erradicar mientras no exista ese temor de Dios que este versículo 18 nos está explicando. Y el versículo 19 entonces dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, aquí es muy importante prestarle atención a esto,
hablando de la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué dice esto? Bueno, entendamos también con el versículo 20, el último de la lectura, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren, la ley de Dios ha sido una de las obras más útiles de Dios para mostrar nuestra realidad espiritual. A través de la ley de Dios yo descubro en la práctica lo que Dios ya ha adelantado o ya nos ha dicho. Descubro en la práctica que yo soy incapaz de poder justificarme por mis propios medios. A través de la ley yo descubro que la maldad está en mí. A través de la ley yo soy consciente y puedo tener conocimiento de que en mi corazón existe la maldad y de que mis pensamientos apuntan de continuo a las cosas que no son buenas, que no son agradables a Dios. Por esa razón es que por las obras de la ley no voy a ser justificado delante de Dios jamás, jamás, porque la ley solamente demuestra que con mis propios medios y fuerzas no lo lograré jamás, pero la misma ley de Dios es eficaz porque ella demuestra que yo soy un cristiano pecador. Por eso yo te invito a que le prestes atención precisamente a estos 3 puntos del devocional que pongo ahora delante de ti, para que tú reflexiones y puedas pensar en cada uno de estos puntos. No puedes ser justo por tus propios medios. Piensa y evalúa qué es lo que más buscas en esta vida. Por último, observa y analiza el origen y causa del mal. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor.